Octubrismo y noviembrismo son dos conceptos extremadamente extendidos hoy día en el análisis político. Entonces lo que quiero es detenerme un poco en estos conceptos y hablar de lo que podría ser un noviembrismo versión 2.0, como un noviembrismo internamente recompuesto, internamente reconfigurado, a propósito de estas semanas post-plebiscito. Como expliqué en mi columna anterior, que llamé Un paso atrás para tomar vuelo, existe una potencia destituyente, que es la energía centrífuga que desordena al orden instituido. Pero también una potencia instituyente, que es la energía centrípeta que intenta instituir una nueva estructura política y una nueva sustantividad democrática. En esos términos, el 18 de octubre es potencia destituyente pura, compuesta de sectores amplísimos, la mayoría despolitizados, que estallan por una nueva estabilidad, por una estabilidad más justa, más segura en términos del buen vivir, del vivir en paz, un vivir sin abusos, de un vivir sabroso. Lo aparentemente obvio es que al malestar neoliberal se le responda con banderas antineoliberales. Por eso era esperable que las izquierdas y los movimientos sociales hayan tenido el rol que tuvieron durante ese momento de alta intensidad destituyente. Sin embargo, no todo puede ser restitución. La excepción no puede ser permanente. Por eso, tras la explosión, se precisa estabilizar la energía, se precisa instituir algo nuevo que transforme el desorden destituyente en un nuevo orden instituyente. La pregunta es el cómo y el hasta dónde de esa potencia instituyente. También la pregunta es qué es posible en torno a esa potencia instituyente. A poco andar las semanas se comienzan a definir los marcos políticos del proceso instituyente. En ese momento álgido se debaten tesis respecto a dónde, cuándo y cómo instituir. Se proponía por una parte una asamblea constituyente que en su versión más radical implicaba destituir al Congreso, tumbar al gobierno y cuando no, por lo menos, implicaba la renuncia de Piñera. Esto se traduce en subordinar el poder instituido al poder instituyente. Pero también surgía una tesis menos traumática, negociadora, en que el poder instituyente quedaba sujeto al poder instituido. En una, lo viejo instituido se sujeta a lo nuevo instituyente. En la otra, lo nuevo instituyente se sujeta a lo viejo instituido. Lo que se debate finalmente es cuánto de esa energía desordenadora destituyente puede transformarse en un nuevo orden. Lo cierto es que ganó el realismo sin renuncia de la segunda tesis. Acontece el acuerdo por la paz el 14 de noviembre y quienes ganan el protagonismo de la potencia instituyente esas semanas son sectores ya de antemano instituidos, pero que pretenden retirarse de lo instituido. Algo así como saltar del barco de los 30 años que se estaba hundiendo. El noviembrismo entonces es la suma entre una porción del poder instituido que sobrevive a la destitución, una porción de los sectores transformadores que se sienten cómodos y otra, la de los sectores transformadores que, sin haber estado en el acuerdo del 14, participan a regañadientes porque aceptan que hay una demarcación y estrechamiento de escenario post-acuerdo. El noviembrismo entonces es la validación de un marco de negociación entre los sectores instituyentes con los sectores instituidos con una particular correlación de fuerzas en su interior. Tras el plebiscito del 4 de septiembre de este año, son los marcos de esa negociación entre los sectores instituyentes con los sectores instituidos los que se actualizan, se reconfiguran. Un noviembrismo 2.0 donde el poder instituyente esta vez perdió protagonismo y el poder instituido se presenta fortalecido. Es decir, lo que diferencia el acuerdo del 14 de noviembre con la forma en que se están dando ahora las negociaciones es que en una los sectores instituyentes son más fuertes que los sectores instituidos. Hoy aparentemente es todo lo contrario. En noviembre del 2019, los sectores instituyentes negocian engrandecido frente al poder instituido. Ahora, el poder instituido negocia engrandecido frente al poder instituyente. El septiembrismo entonces tiene como característica la reconfiguración de las fuerzas internas en la negociación entre lo instituyente y lo instituido. Pero la pregunta es si acaso tiene musculación, si tiene nervio, entraña, sangre, ese engrandecimiento de los sectores instituidos frente a los sectores instituyentes. Como ya argumenté en mi columna anterior, la potencia instituyente ha sido y será por un buen tiempo mucho más pequeña que la destituyente. Lo mismo respecto al poder instituido, que cada día se destituye más. Por lo tanto, el 4 de septiembre no ganó ni la derecha ni el poder instituido, aunque tenga margen de negociación frente a lo instituyente. Ganó la potencia destituyente como radicalidad del que se vayan todos, del todos roban, del mañana tengo que trabajar igual. El poder instituido enarbola las banderas del septiembrismo porque se cree capaz de superar la crisis. Pero la verdad es que la capacidad de ordenar, de crear e instituir nuevas estructuras políticas que estabilicen el desencanto
y que produzcan una nueva sustantividad democrática parece no estar en el horizonte próximo. He escuchado a varias personas preguntarse si acaso es posible un nuevo estallido. Sí y no. Mientras la desproporción entre potencia destituyente y potencia instituyente sea grande y no haya política para estabilizar ese diferendo, la explosión siempre estará en latencia. Pero la respuesta es no si lo que pensamos y entendemos por estallido es la revuelta estilo octubre. La historia reciente nos demuestra que la autoridad de las banderas antineoliberales no es obvia frente al malestar neoliberal. Nos demuestra también que no todas las ideas progresistas tienen potencia instituyente hoy. La voz autorizada antineoliberal se desgastó enormemente tras la convención. Ese desgaste es una derrota política profunda, no solamente electoral. No creo entonces que pueda haber un estallido estilo octubre. Sí puede haber uno o varios hitos que expresen en alta intensidad destituyente el malestar, pero no será en clave octubrista. Por eso, cuando se dice que se acabó el octubrismo, hay que decir que se desgastó y quedó marginalizada una forma particular de canalizar y de darle músculo, nervio, entrañas, sangre y hueso creativo al malestar social. Pero con el nivel de malestar y sin directrices para la estabilidad, nada nos asegura que no exista un abrilismo, un mayismo o un junismo, aunque suene chistoso. Pasa que ese abrilismo, ese mayismo, ese junismo no tendrán las claves de la revuelta de octubre, sino que otras claves. Y sin una voz antineoliberal políticamente fortalecida, el peligro es que ese abrilismo, ese mañismo, ese junismo, con este espíritu destituyente que tenemos, puede ser conducido con claves ultraderechistas, al estilo del Partido Republicano, pero también con claves populistas, al estilo Partido de la Gente. El peligro de la deriva autoritaria o de la deriva populista neoliberal es que, como ni el poder instituido ni el poder instituyente tienen pergaminos para instituir una nueva estructura política ni una nueva sustantividad democrática, el autoritarismo conservador o populista neoliberal apuesta a estabilizar la vieja estructura por medio de la fuerza, el terror, la verdad a medias y la mentira, lo que es un tremendo retroceso respecto a la salud del tejido popular y del vivir en común. Es obvio que necesitamos paz social, pero la paz social se logra con mayor democracia, no con menos democracia. Cuando la representación política está tan desustancializada, la presencia deliberativa de las y los comunes y corrientes es fundamental. Que el poder instituido, o sea, la clase política, haya recuperado poder en esta pasada, no significa que hayan recuperado legitimidad. Poder es una cosa y legitimidad es otra. ¿Cómo se logra mayor legitimidad? Profundizando en la democracia. Haciendo de esta democracia destituyente, como definí también en mi columna anterior, una democracia instituyente, una democracia participativa y con capacidad creativa. ¿Qué podría ser ejemplar de ello hoy? Que en el proceso que se abre, sea mediante una convención 100% electa, sea mediante una convención mixta, un comité de expertos, haya espacios de participación directa de las y los comunes y corrientes por medio de cabildos y asamblea autoconvocada, que sea en buena parte vinculante. Ya hay experiencia metodológica de eso, por ejemplo en el proceso Bachelet 2015, pese a que esos espacios no eran vinculantes. Me parece que es eso lo que podría contribuir en construir una nueva legitimidad que no se puede lograr desde la representación instituida. Esto podría ser un móvil que saque de la inmovilidad a los sectores transformadores, mientras no haya una afinación táctico-estratégica antineoliberal. Sería recuperar el espíritu constituyente más nítido, un enorme crisol de legitimidad que es el que se construyó en los primeros días de la revuelta, con asambleas autoconvocadas por todo Chile. Frente al septiembrismo entonces, o a este noviembrismo 2.0, se precisa de la profundización de la democracia, y la construcción de legitimidad bien podría ser con ese primer espíritu creador de octubre.